Buenas tardes. Muy buenas tardes, ya son las 12:05, entonces ya vamos a empezar para respetar el tiempo de todos. Gracias por estar aquí en Vestido Rojo, la serie. Estamos muy contentas hoy de tener a una invitada muy especial. Hoy vamos a hablar de diabetes. Ya sé que todos han escuchado de diabetes, que tenemos que prevenirlo, pero ¿qué es realmente la diabetes? ¿Qué es lo que sucede en los cuerpos? ¿Cómo podemos prevenirlo de verdad? Entonces, hoy tenemos a una promotora, bueno, perdón, veo que no me pueden escuchar muy bien. Sí, ok, bueno, no sé qué hacer. Voy a hablar un poco más fuerte a ver si puedo. Pero sí, tenemos a una invitada muy especial. Tenemos a la promotora Crescencia Alvarado, que trabaja para Austin Public Health y tiene mucha experiencia siendo promotora. Es alguien que ha hecho tanto para la comunidad en general, pero especialmente para la comunidad latina aquí en Austin. Entonces, estamos muy contentas de tenerla aquí. Entonces, le voy a pasar el micrófono virtual a Crescencia, que nos va a platicar un poco más acerca de diabetes. Hola, Crescencia, ¿cómo estás? Gracias, Catalina, y gracias por compartir este espacio conmigo para realmente concientizar a la comunidad sobre la importancia de cómo vivir más saludable. Hay cosas que podemos hacer, tengamos o no tengamos diabetes, hay cosas que podemos hacer para vivir saludables, como por ejemplo, hacer ejercicios, alimentarnos bien, hacer nuestras 3 comidas, dormir nuestras 8 horas, tomar agua, saber cómo lidiar con el estrés diario, hacer un hobby que nos gusta, una actividad que nos gusta. Eso es para cualquier persona, con enfermedad o sin enfermedad crónica. Pero para personas que tienen diabetes, esto es calidad de vida. Entonces, como ya lo dijiste, mi nombre es Crescencia Alvarado, soy promotora de salud desde antes de que comenzara la certificación, ¿verdad? Aquí en Texas, que fuimos el estado líder en la certificación para las promotoras. Tengo 5 años trabajando con el departamento, con Austin Public Health, en el departamento de enfermedades crónicas y prevención de caídas, y mi especialidad es diabetes. Entonces, con mucho gusto quiero compartir esta presentación con ustedes. Por alguna razón no se me mueve. Ok. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es la diabetes. Y aquí para empezar, vamos a empezar con unos números, ¿verdad? Estos son los datos del CDC, que es el Centro de Control de Infecciones del federal, y nos habla que en el 2020, 34.2 millones de personas tienen diabetes, ¿ok? Diagnosticadas 26.9 millones, incluidos 26.8 millones de adultos. Pero tenemos un gran número sin diagnosticar, el 7.3 millones de personas, que viene siendo el 21.3% que no está diagnosticado. Estas son las personas que van a llegar por alguna razón al cuarto de emergencia y después van a salir con el diagnóstico de diabetes. Y estas personas por lo regular nunca atienden a un chequeo médico, no tienen un proveedor de salud y se las pasan trabajando mucho, pero no están cuidando su cuerpo. Por eso es tan importante que hagamos conciencia de que es muy importante que podamos ir a un chequeo general a lo menos una vez al año. Las personas con prediabetes, tenemos un total de 88 millones de personas mayores de 18 años que tienen prediabetes, que viene siendo el 34.5% de la población adulta en los Estados Unidos. A medida que vamos avanzando en la edad, tenemos más personas arriba de 65 años o mayores que ya tienen diabetes o prediabetes. ¿Ok? Por eso es tan importante que empecemos a comer más saludable y que empecemos a concientizarnos de cómo podemos vivir más saludable.
¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo después de que comemos? La mayoría de los alimentos se convierten en glucosa. La glucosa es la fuente de energía principal del cuerpo. Vamos a suponer que ustedes tienen un carro. Ustedes tienen la llave del carro, pero no tienen gasolina. Sin gasolina no van a poder conducir ese carro. Así pasa con nosotros en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, sin la glucosa, no vamos a poder llegar a ningún lado. No vamos a tener la energía para levantarnos en la mañana y hacer nuestras actividades diarias. Pero, ojo, esta glucosa, cuando viene de alimentos que son carbohidratos, que son el pan, las harinas, las galletas, las tortillas, las pastas, entonces nos da más glucosa de la que realmente nuestro cuerpo necesita. En cambio, cuando esta glucosa viene de alimentos de alimentos más saludables como la proteína y los vegetales, los granos integrales, entonces esto va a ayudar a que nuestro cuerpo tenga glucosa de buena calidad, la que necesita solamente y no de más. Una persona con números normales de glucosa en la sangre, la insulina se libera en el momento adecuado y con la cantidad adecuada. La insulina ayuda a la glucosa a entrar en la sangre. Su rango de glucosa se mantiene bien. Va a soltar como lo vamos necesitando. Con la hiperglucemia o el azúcar alta en la sangre, el páncreas o produce muy poca insulina o las células no pueden usar bien la insulina o el hígado suelta demasiada glucosa. Vamos a suponer, otra vez el carro. Tienen el carro, está lleno el gas de gasolina, el tanque está lleno de gasolina, pero no tienen la llave correcta del carro. Entonces no van a poder llegar a ningún lado. Esto va a pasar cuando, ¿verdad?, las células no se abren para recibir la glucosa que está en nuestra sangre. Entonces, algunos de los síntomas de la hiperglucemia son el sentir mucha sed, orinar frecuentemente, especialmente si se están levantando a medianoche. 2 o 3 veces, 4 veces al baño, tienen que ir con su doctor para un chequeo médico para saber qué es lo que está pasando. Si tienen cambios en la visión, de repente están mirando más borroso o sienten un cansancio excesivo. Y no un cansancio al final del día, sino más bien en la mañana cuando se levantan y sienten ese cansancio que no pueden levantarse de la cama. Cuidado, vayan a hacer un chequeo médico para saber qué está pasando por dentro en su cuerpo. También si tienen heridas que no sanan, pérdida de peso, náuseas y vómito. Estos son síntomas de un azúcar alta en la sangre. Hay algunas complicaciones muy asociadas con la diabetes por el número de azúcar alta. Y estos son los daños a la vista, que es la retinopatía, daños a los riñones, la nefropatía, daños a los nervios, neuropatía, amputaciones de las piernas, ataques al corazón o ataque al cerebro, ¿verdad? Lo que le decimos aquí un stroke o derrame cerebral. Entonces, es importante que si una persona tiene diabetes y está monitoreando sus números y sus números son arriba de 200 por 3 días consecutivos, es importante que le llame a su doctor para saber qué está pasando. También tenemos 2 tipos de diabetes, las más comunes, ¿ok? Las más comunes son la diabetes tipo 1 o juvenil, que es cuando el páncreas produce muy poca o no insulina, y la tipo 2 de adultos, donde las células no usan la insulina o la producción de insulina en el páncreas disminuye con el paso del tiempo.
¿Por qué disminuye con el paso del tiempo? A veces cuando estamos consumiendo demasiados carbohidratos, los hidrógenos de carbono, que es la palabra correcta, pero ya me acostumbré a decirlo, carbohidratos aquí en este país. Entonces, eso es lo que pasa cuando consumimos, acuérdense, muchas tortillas, mucho pan, muchas pastas, es cuando empezamos a tener este tipo de problemas. Y luego si no estamos haciendo ejercicios, ese es otro problema. ¿Ok? Y esto es algo que se puede prevenir. El tipo 2 se puede prevenir. El tipo 1 no. ¿Ok? En 1921 se descubrió la insulina. Y en el cuadro de arriba podemos mirar a un niño de 7 años antes del descubrimiento de la insulina. ¿Okay? El niño está muy delgadito, no puede caminar, ¿verdad? No puede hacer su vida normal. Por el contrario, abajo tenemos a un niño de 3 años que utiliza la insulina y ustedes pueden mirarlo, es un niño completamente normal. ¿Okay? Yo tengo un sobrino que le descubrieron la diabetes tipo 1 cuando tenía 8 años y su cambio fue que cambió mucho de peso, de estar gordito, se puso muy delgadito y luego después no tenía deseos de levantarse. Entonces estaba entrando como en una coma. Se lo llevaron al hospital y en el hospital lo diagnosticaron con diabetes 1 juvenil. Entonces la diabetes está muy cerca de nuestros hogares, en nuestras familias. Yo creo que todos hemos escuchado a alguien que tiene o tuvo diabetes. El tipo 1 o juvenil se les dice así porque por lo regular son personas diagnosticadas antes de los 20 años, donde su páncreas no produce insulina y son dependientes de la insulina de por vida. ¿Ok? Una de cada 20 personas con diabetes tienen este tipo de diabetes, el tipo 1. Los síntomas son pérdida de peso, falta de energía, sed frecuente, orinación frecuente, diabetes ketoacidosis, que es la condición de emergencia, que esta persona tiene que ir al hospital porque se está deshidratando por dentro. ¿Ok? Y el vómito y la deshidratación, donde la persona puede quedar en coma. ¿Cómo manejamos la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? ¿Y cómo queremos vivir saludable? Haciendo lo mismo, ¿verdad? Las personas que tienen diabetes tipo 1 tienen que monitorear su glucosa, tienen que recibir educación y esta educación es para saber más cómo su organismo y sus principales órganos trabajan por dentro para que la persona sí pueda ser más, la persona sí se pueda dedicar a ser más consciente de elegir comidas más saludables a través de la actividad física. Y acuérdense que la persona que tiene diabetes tipo 1 tiene que utilizar por el resto de su vida la insulina. Para una persona con el tipo 2, que esta es la diabetes de los adultos, se tiene que monitorear la glucosa, la educación es importante, tener comidas saludables, la actividad física, medicamentos, sea en pastillas o sea insulina inyectada, es importante que la tomen. Sus chequeos médicos y saber cómo lidiar con el estrés diario. Algo aquí también muy importante es que si una persona quiere vivir saludable y no tiene ningún problema con diabetes, tiene que hacer esto mismo, tiene que estar monitoreando su cuerpo. ¿Qué quiere decir monitoreando su cuerpo? Escuchando a su cuerpo. Nuestro cuerpo nos da muchas señales cuando algo no está bien por dentro. Puede ser un dolor de cabeza, puede ser una herida que no sana, puede ser tener mucha sed, puede ser la visión borrosa, pueden ser muchas cosas que nuestro cuerpo nos avisa y que desafortunadamente más del tiempo lo ignoramos. Y es por eso que es tan importante
que vayamos a clases, si hay clases en la comunidad donde podamos aprender cómo escuchar y cómo cuidar mejor nuestro cuerpo. En la prediabetes, 1 de cada 3 adultos tiene prediabetes. Ocurre antes de la diabetes. Los números de la glucosa son altos, pero no tan altos para que le detecten diabetes o le diagnostiquen diabetes, ¿verdad? Mucha gente con prediabetes no sabe que la tiene. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no van con el doctor, no van a hacerse un chequeo médico. Y es muy importante tener un proveedor de salud para que él les pueda decir cómo anda por dentro su cuerpo, cómo está funcionando su hígado, cómo están funcionando sus riñones, cuáles son los números de su alta presión, cuál es su temperatura, cuál es su oxigenación por dentro. Entonces, esto es muy importante. Es importantísimo que ustedes acudan a un proveedor médico a hacerse un chequeo al menos una vez al año. Hay ciertos factores de riesgo no modificables para desarrollar diabetes. Entre ellos están los familiares inmediatos que tienen o tuvieron diabetes, como padres, hermanos, abuelos. Si la mujer durante el embarazo le dijeron que tenía la diabetes gestacional, entonces más del tiempo estas mujeres a los 5 años, si no se cuidan, si no mantienen el cuidado a las que las sometió el doctor durante el embarazo, después del embarazo, después de dar a luz a su bebé, por lo regular, estas mujeres a los 5 años van a desarrollar diabetes tipo 2. Por eso es tan importante que continúen comiendo saludable. La edad es otro factor de riesgo. 45 años o más nos acercamos más a la diabetes. Obesidad es otro problema, ¿verdad? Si estamos pesando más de lo que debemos de pesar, es importante acudir al médico y hacer cambios en la manera en que nos estamos alimentando. Etnicidad y antecedentes raciales, como ser hispano, afroamericano, nativo de América o asiático, me conduce a un riesgo no modificable de tener diabetes. Los que sí podemos modificar es la vida, una vida sedentaria por una vida más activa. Comidas no buenas, comidas chatarras, les digo yo, por comidas buenas, ¿ok? Entonces, conocer sus números también es muy importante. Ahora con la tecnología, ya ni siquiera los números de los compadres o de los amigos nos sabemos de memoria, ¿verdad? Porque ahora dependemos mucho en la tecnología. Pero también es importante que el doctor nos diga cuáles son nuestros números del A1C, que viene siendo el examen de la glucosa en la sangre, por lo regular en ayunas. Y este examen va a mirar 3 meses hacia atrás cómo están nuestros números. ¿Ok? La presión arterial sanguínea, muy importante, ¿verdad? Esto nos va a indicar si estamos hipertensos o si ya tenemos problemas de alta presión y necesitamos un medicamento. Colesterol y lípidos, los niveles de albumina y la medida de la cintura también es importante. ¿Por qué? Porque por lo regular, cuando estamos teniendo exceso de glucosa en la sangre, nuestra parte de donde está el ombligo es la parte que se va a empezar a hacer más abultada. ¿Por qué? Porque nuestro hígado está reteniendo más azúcares y más grasa. Y por eso es importante los chequeos médicos para saber cómo están funcionando nuestros órganos por dentro. ¿Hay alguna buena noticia? Sí, claro que sí. Ya que podemos reducir los riesgos de desarrollar diabetes tipo 2 en personas de alto riesgo. ¿Cuáles son estas personas de alto riesgo? Las personas que tienen más de 45 años, las que tienen familiares con diabetes o tuvieron familiares que tienen diabetes,
las personas que durante su embarazo salieron con la diabetes gestacional, las personas que tienen sobrepeso, estas son las personas con más riesgo de desarrollar diabetes. Y al cambiar a hacer un cambio, a vivir más saludable, comiendo en porciones pequeñas, aumentando más vegetales a nuestras comidas diarias, menos pastas, menos pan, menos tortilla. Entonces, esto va a ayudar a que vivamos más saludables. ¿Ok? Teniendo un proveedor de salud, ya lo hemos mencionado mucho, ¿verdad? Teniendo un proveedor de salud es importante. También es muy importante que ustedes aprendan que el proveedor de salud es un equipo de trabajo. Ustedes cargan el cuerpo, ustedes saben lo que pasa en casa, ustedes saben cómo se siente. Y el proveedor de salud les va a ayudar si ustedes son honestos y si ustedes dicen lo que está pasando. Durante las clases que doy de la diabetes, de viviendo saludable, a veces nos encontramos personas que nos dicen que no le quieren decir al doctor que no se están tomando el medicamento porque no les hace bien. Pero ¿qué es lo que pasa con el medicamento? Si el doctor les recetó una medicina de 5 miligramos y después al mes regresan y sus números siguen altos, probablemente el doctor va a decir, pues ahora como 5 no funcionó, ahora le voy a dar 10. Lo que el doctor no sabe es que usted, señor o señora, no se está tomando el medicamento. Entonces es importante que usted le diga al doctor, doctor, no me estoy tomando el medicamento por esto y por esto. O sea honesto. ¿Ok? Entonces, saber cómo lidiar con el estrés diario es importante, aprendiendo a cómo evitar las complicaciones de la diabetes. O sea, ya sabe que la diabetes va a afectar los ojos, va a afectar los riñones, va a afectar su corazón, va a afectar su cerebro, va a afectar sus pulmones, va a afectar su aparato digestivo. Entonces, realmente la diabetes nos afecta a todo nuestro cuerpo. Entonces, una vez que yo sé eso, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Verdad? Entonces, tener los exámenes rutinarios como la vista, el dental, el físico, las vacunas. Ahora con lo de la pandemia nos dimos cuenta de que hay muchas personas que perdieron su vida por tener estas condiciones crónicas como la diabetes o problemas con los pulmones y también con el corazón, cáncer. Entonces miramos que sí hay una gran diferencia entre cuidarnos y no cuidarnos. Es más nuestra calidad de vida, cómo queremos vivir. ¿Cómo queremos vivir, especialmente si eres inmigrante, si llegaste a este país en busca del sueño americano? Este sueño americano se puede truncar cuando nuestra salud se va deteriorando. Prevención es la clave. La mayor parte del costo de la diabetes se debe a complicaciones en etapa terminal. Para poder invertir en los recursos del diagnóstico precoz, la educación del paciente, la prevención y el tratamiento da sus frutos en una larga vida, incrementa su productividad y reduce costos a largo plazo. Cada uno de nosotros podemos hacer pequeños cambios cada día para reducir las complicaciones de la diabetes, para reducir el riesgo de tener diabetes, para reducir el riesgo de llegar a la prediabetes. Algo que a mí me impacta mucho, yo empecé dando estas clases de diabetes en el 2012 y por lo regular eran personas de 50 años para arriba, pero hace más o menos como 3 años empecé a mirar un incremento en personas más jóvenes, como de 20 años, 18 años, ya con los problemas de la diabetes. Y entonces esto realmente es algo que me alarma y que quisiera poder llegar a mucha gente y decirles qué tan importante es que se cuiden, que coman más saludable, que eviten las comidas chatarras, que tengan calidad de vida.
Entonces, para poder vivir bien, ¿verdad? Es importante comer saludable, usar las porciones para las personas que tienen diabetes, cuidar y revisar sus pies, seguir las instrucciones de su doctor y aprender a abogar por su salud. Esto es bien importante porque hay personas que llegan al doctor y todo lo que el doctor dice, ellos dicen que sí, porque es parte de nuestra cultura. Así nos enseñaron nuestros padres a respetar a las personas que, pues como los doctores o los maestros, ¿verdad? Entonces, pero es importante también que usted diga cómo se siente, qué es lo que está pasando en casa y qué puede hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, si conocer su equipo médico también es muy importante. Una persona que tiene diabetes tiene que saber quién es su doctor primario, tiene que contar también con una nutrióloga o dietitian para que le pueda poner decir cuáles son los platos más saludables dependiendo de su condición física, ¿verdad? De lo que la persona necesite. También necesita tener un trabajador social o una psicóloga o psicólogo para hablar de problemas que a veces son problemas mentales y no precisamente porque la persona está loca. A veces nosotros en español siempre decimos, pues es que está loquita o loco o especial. No, esta es una condición que con los números altos del azúcar nuestro cambio de humor, nuestro humor cambia. De repente puede ser la persona que está muy triste, pero otras veces puede ser que está con mucha euforia o de repente puede ser que esté llorando. Entonces, para poder lidiar con esos cambios de humor, es importante que la persona cuente con un apoyo. ¿Okay? Entonces, conozca su equipo médico, conózcalo, el dentista, el oculista, si está teniendo problemas con los riñones, el nefrólogo, ¿verdad? Si está teniendo problemas con el aparato digestivo, el de gastro. Entonces, es importante que esta persona se cuide sus números, viva saludable. Y aquí miramos algunos recursos para la comunidad, ¿verdad? Nosotros a través de Austin Public Health ofrecemos las clases de viviendo saludable completamente gratis en español, en inglés, las tenemos virtuales y las tenemos presenciales. Por lo regular las presenciales las tenemos en escuelas o en iglesias o en centros de la comunidad, centros recreativos. Entonces, si ustedes van a www.healthyplaceshealthypeople.org, ahí pueden recibir más información, se pueden registrar, pueden saber los horarios de las clases. Y luego aquí hay otros recursos si quieren aprender más sobre la diabetes. Acuérdense que la educación es importante. Entre más sepamos, más vamos a cuidarnos. Entonces, yo creo que con esto terminamos. No sé si tienen comentarios, preguntas. Muchísimas gracias. Yo aprendí bastante. Muchas gracias por toda la información y por los consejos. Me gustaron mucho los consejos, como dices tú, pequeños pasos cada día y abogar por su salud y también la conexión de nuestra salud mental y nuestra salud física. Me encantó todo lo que está compartiendo con nosotras. Así es, si tienen preguntas, por favor, lo pueden poner en el chat. Mientras tanto, un aplauso otra vez a Crescencia y toda la información que nos aportó hoy. Y estamos muy contentas de tener su experiencia y toda la información que compartió con nosotras. Gracias, Carolina. Si tienen preguntas, lo pueden poner en el chat, pero por mientras, nada más les quiero agradecer a Austin Public Health y también a Ascension Seton, que nos está apoyando en nuestra serie de Vestido Rojo. Y pronto vamos a mandarles un correo que tiene más información acerca de actividades físicas para el mes de abril. El mes de abril es el mes de movimiento. Entonces, tenemos mucha información en este calendario, muchas clases gratuitas, especialmente gracias a It's Time Texas, que tiene bastantes recursos también que son para ustedes. Entonces, vamos a compartir este calendario que tiene enlaces donde pueden ir a estas clases virtualmente o también en persona.
Así que pues no veo preguntas, pero espero que ustedes hayan aprendido bastante de Crescencia. Crescencia, una última palabra que quiero compartir con nosotras. Que se cuiden mucho. Yo creo que vivir en este país es una gran oportunidad. Este país está lleno de recursos que podemos utilizar. Preguntar, si no sabemos, pregunten. Utilicen los parques, vayan a utilizar los parques con su familia. Esta temporada es bonita porque ya empieza, ya terminamos con el frío, entonces empieza la primavera. Entonces aprovechen los parques que son hermosos, que son grandes, que proveen muchas áreas verdes y que la familia puede disfrutar bastante en lugar de pasársela en las tiendas, que a veces no tenemos el dinero para gastar, pero ahí estamos. Y entonces eso nos produce más decepción, más coraje. No, aprovechen los parques. Esto no cuesta nada. Ser saludable es simple y sencillamente hacer pequeños cambios. Así es, muy buenos consejos. Gracias por todo, Crescencia. Agradecemos tanto lo que compartió con nosotras y gracias a ustedes por estar aquí con nosotras. Gracias a Ascension Seton. Les deseo un maravilloso jueves y sí, hay que cuidarnos y ser saludables. Nos vemos pronto. Hasta Gracias. luego. Gra, gra.